Gracias. En esta oportunidad me toca moderar esta maravillosa mesa. A mí me gusta hablar un poco de cómo surgió, porque fue una iniciativa que, bueno, tras la preocupación de las denuncias que se habían estado haciendo el pasado mes de abril, yo pues manifesté en LASA que tenía una preocupación sobre si este espacio académico se iba a pronunciar al respecto, y ellos me pidieron que hiciera una mesa donde se pudiera visibilizar esta situación de las mujeres y donde además hubiese una articulación con pues personas de la sociedad civil y con organizaciones de la sociedad civil que, digamos, están allí de la mano con las mujeres, saben qué les afecta, cuál es su realidad, cómo es su entorno. Entonces yo agradezco muchísimo a LASA. Y también, en segundo lugar, le quiero agradecer no solamente a las ponentes, que son mujeres maravillosas, siempre les digo que soy su fan desde hace tiempo, y casi todas son de la red Venezolanas Investigan, que además es otra de las cosas a las que le quiero dar publicidad y que ustedes pueden ver allí que tengo el loguito, porque justamente Venezolanas Investigan nace para promover y visibilizar el trabajo de las mujeres investigadoras, para que los paneles sean diversos y para que, por supuesto, se incluya ese otro 50% de la población. O sea, ya no nos queda solamente hablar de cuáles son los problemas que tenemos las mujeres, que estamos allí, que pues somos a veces en su mayoría afectadas por estos temas de violencia de género y exclusión que se da desde todo punto de vista, no tenemos suficiente representatividad política. O sea, hay una cantidad de problemas que tienen las mujeres en Venezuela y que esta red nace justamente para que se diversifiquen esos paneles, para promover nuestro trabajo, y yo quería aprovechar este espacio valiosísimo para que ustedes pudieran allí. Así que si tienen interés en los trabajos de las ponentes o de cualquiera de las ponentes que estamos acá, pues yo les voy a poner por el chat el link de Venezolanas Investigan para que ustedes puedan tener acceso allí. Nuevamente agradecer a LASA que me haya dado este espacio y a ellas, porque cuando yo las busqué para que hiciéramos esta mesa, ustedes están viendo aquí una pequeña parte de las que me respondieron, porque me respondieron muchísimas y yo hubiese querido hacer muchas mesas. Entonces no me quiero extender más porque cada una va a tener de 12 a 15 minutos para exponer y yo quiero que ellas sean las que hablen, las que nos menciones todo. Las ponentes están allí en ese orden. Vamos a iniciar con Dijuli pues es abogada e internacionalista, es especialista en políticas públicas y justicia de género, docente, investigadora, activista y además de presidenta de la Fundación Vida Jurídica, que pueden seguir por redes sociales para hacerle seguimiento a su trabajo. Y Dijuli nos va a estar hablando sobre los avances y desafíos en el contexto jurídico venezolano con perspectiva de género de las mujeres. Entonces, te doy la palabra, Dijuli, me avisan si pueden ver bien la presentación y voy pasando las láminas conforme tú me indiques. Gracias, Claudia, gracias a la Mesa 3 y bueno, y a LASA Venezuela por esta oportunidad que nos da a todas las ponentes hoy en este día. Y sí, en efecto, vamos a hablar acerca de los avances y desafíos del contexto jurídico venezolano, pero desde la perspectiva de género, que muy poco se habla de esto dentro del ámbito jurídico y judicial. ¿Podemos avanzar? Dame un segundo acá. Sí. Listo. Sí, bueno, esto es un preámbulo que coloqué allí con respecto a las luchas interminables que tenemos todas no solo las activistas, ¿no? Sino también la sociedad civil, al cual debemos todavía impulsar para conocer un poco acerca de todo lo concerniente en la parte jurídica, de cuáles son esos textos jurídicos que las amparan en un momento determinado para abordar cualquier tipo de incidencia. Y la idea es, por supuesto, seguir adelante para erradicar por completo este sistema patriarcal que nos deja, en cierto modo, un poco atrás, pero ya es hora de seguir avanzando.
esta perspectiva de género de las mujeres y la justicia venezolana hay que verla desde un punto de vista en el ámbito que voy a reflejar en estos momentos, porque si no tiene muchísimas características, por supuesto, pero que debemos tomar estos tres enfoques en la parte jurídica y dentro de ellas, por supuesto, resaltar, como son los derechos humanos de las mujeres, resaltar esa importancia dentro de los textos legislativos y, por supuesto, avanzar dentro de un sistema judicial penal o administrativo, un sistema que pueda llevar adelante todos estos tipos de incidencias que cada día vemos cómo aumentan, cada día vemos cómo no solo es la víctima quien tiene ese tipo de problemáticas, sino también hasta quienes las defienden, y lo hemos visto durante muchísimos años, que el peligro no está solo en la víctima, sino quienes la defienden, y también que por supuesto se extiende hacia terceras personas como es su familia. Entonces, dentro de los derechos humanos de las mujeres, abarcar todos los derechos, tanto internos como externos, es decir, a través de las legislaciones internacionales, a través de los protocolos internacionales, hacer hincapié que vengan a formar parte de las legislaciones internas dentro del derecho internacional, como es el derecho venezolano, y que existan personas, y siempre lo voy a decir, especializadas en la materia para poder avanzar con respecto a todo lo concerniente a las normativas venezolanas con una perspectiva de género ya más amplia. Pasamos a la otra. Con tres enfoques, por supuesto, desde lo sociojurídico y cultural. Los estamentos sociojurídicos han sido parte del derecho con una materia en perspectiva de género, pero que todavía hay que impulsar. Fíjate que tenemos normativas que hay que reformarlas por completo y otras que tenemos que realizar para enfocar y garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas acá en Venezuela. Venezuela ha sido, no pionera, porque han sido otros países pioneros quizás en la parte legislativa, pero que más atrás viene Venezuela. Venezuela, no obstante, tenga textos legislativos bastante garantes, en lo que tenemos que quizás voltear esa mirada es hacia cómo aplicar dentro del derecho o dentro de la legislación venezolana, dentro de un sistema judicial, las legislaciones y tener esa perspectiva de género también a la hora de sancionar, a la hora de sentenciar, tener una visión con perspectiva de género. Mientras no hagamos énfasis en la perspectiva de género de las mujeres, porque eso sí lo quiero dejar acá, y como decía mi querida Evangelina García Prince, cuando hablamos del género tenemos que identificarlo, no podemos decir perspectiva de género y dejarlo así, ¿no? Sino indicar siempre la perspectiva de género hacia quién nosotros vamos a hacer referencia, y por supuesto en este ámbito como el que me toca a mí, hago con referencia a las mujeres, ¿no? Entonces, incursionar dentro de las legislaciones es un logro significativo para poder seguir avanzando. Si no tomamos esto como enfoque, va a seguir quedando atrás un poco los derechos humanos de las mujeres. Ajá, vamos a la otra. Venezuela pareciera que, bueno, si nos vamos a la parte normativa, no es que han salido muchas legislaciones como tal en materia de defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero que sí hay que recordar que en el año 1998 había mujeres que fueron al Congreso en aquel entonces, que era el Congreso de la República de Venezuela, como una Isora Salvatierra, como una Lilian Alberlo, al cual fueron parte de este tipo de legislación y que mucha gente no la recuerda, pero que tenemos que hacer hincapié que la primera legislación que salió en Venezuela salió del Congreso, y a veces creen que solo la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, este tipo de norma, nace por sí sola, y no es así. No podemos olvidar que para que nazca otra ley o para que salga otra ley o se sancione otra ley, o sale de una forma nueva, es decir, con un texto jurídico normativo nuevo,
o si no, deroga una ley para salir ella. Entonces están invisibilizando lo que es la ley contra la violencia de la mujer y familia, aunque sí en esto, en el 98, era una legislación que no era autónoma, es decir, que no reflejaba solo los derechos de las mujeres, sino que abarcaba también los derechos de sus familiares y quienes pudiesen ser miembros de ese entorno familiar. Cabe destacar que sale después la ley de igualdad y oportunidades, que tampoco se da mucho a conocer, pero que existe y que todavía está vigente, y que tenemos que hacer énfasis con respecto a las oportunidades y a la igualdad de género de las mujeres en todos los ámbitos, y que existen legislaciones, lo que tenemos es que visibilizarlas, porque si no las visibilizamos, seguimos invisibilizando los derechos de las mujeres. Entonces hago hincapié en esto. Después sale la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el 2007, que viene a derogar, ojo, la ley sobre la violencia contra la mujer y familia, y este texto jurídico, que aunque sí es muy pequeño, viene a formar parte de la ley orgánica. A veces se creen que no tienen similitud o coincidencia, pero dentro de ese texto jurídico lo que se hizo a posterior con la ley orgánica fue ampliar. La ley de protección de maternidad y familia, tenemos la ley de, nacional de juventud y la ley de los niños, niñas y adolescentes, que es una ley orgánica también. Dentro de ella tenemos a las niñas y a las adolescentes y las vamos a llevar en el ámbito de la parte femenina, ¿no? ¿Me pasas por favor la otra lámina? Aquí se corrió esto. A ver. Acá. Me quiero, no. A ver, creo que pasaste una, Claudia. Entonces pasa la otra. Ajá. Estábamos hablando siempre de la ley sobre el derecho sobre la violencia contra la mujer y familia, que aunque es contentiva de 49 artículos, viene y nace de estas dos convenciones que son muy, pero muy importantes dentro del ámbito jurídico venezolano en referencia para abordar, por supuesto, el tema de la violencia contra las mujeres y niñas. Nace con estas dos convenciones esta legislación que viene a prevenir, a sancionar y por supuesto viene a formar parte de la defensa y garantía de los derechos de las mujeres. Cabe destacar que quien da inicio, y hago énfasis en esto, es la ley sobre la violencia contra la mujer y familia, para posterior ir a la ley orgánica que por supuesto abarca muchísimo más. ¿Me pasas por favor la otra lámina? Sí, es una legislación, como lo había dicho, con 49 artículos, contentiva, que no solo regulaba, ojo con esto, aquí no era autónoma como tal, porque venía a regular también lo que es el ámbito familiar y lo que pudiese estar en su entorno. ¿Qué sucedió? Que se le dio otra visión completamente, si me pasas la otra lámina, por favor, se le dio completamente de forma autónoma y única a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que nace en el sentido, o nace en el 2007, como parte de aquella legislación anterior que deroga y viene a formar parte y ampliar, por supuesto, todo su contenido. Por eso es que coloqué allí que deroga la ley sobre la violencia contra la mujer, que nadie lo dice, pero que tenemos que seguir indicando que no fue la primera legislación que aborda y que defiende los derechos humanos de las mujeres en la parte jurídica. Esto defiende, por supuesto, como lo dije anteriormente, únicamente a la mujer. La ley orgánica tiene un contenido de protección bastante, para mi criterio, bastante explícito. Es de carácter orgánico, especial, conserva sus derechos propios, posee 21 formas y delitos de violencia contra la mujer, tiene sus órganos receptores, procedimientos, viene a ser parte como de aquella autonomía que pueda identificar que cualquier tipo de violencia contra la mujer y también que pueda avanzar en referencia al proceso judicial, su aplicación, medidas, políticas de prevención, los mecanismos estos de protección, que son muy importantes, más las atribuciones que tiene la parte ministerial y por supuesto institucional, entre otras.
Los enfoques legales especiales son muchos. Aquí quise traer varios puntos porque es relevante acotar que los derechos humanos de las mujeres, que si bien es cierto en Venezuela, han tomado más énfasis a partir de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero que no es del todo, porque recuérdense que aunque si nace la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres, a una vida libre de violencia, todavía estamos carentes de reglamento, no poseemos el reglamento, no poseemos ese reglamento que nos puede indicar cómo puede ser. Eh, Yuli, te perdí el sonido, no sé si soy solamente yo. Se quedó congelada la imagen de Dijuli. Se quedó congelada la imagen. Bueno, vamos a esperar a ver si se puede conectar un minuto para Dice de hablar. aquí Bueno, que se cayó para básicamente, sí, básicamente lo que venía comentando Di Giulia tiene que ver con unos aspectos muy específicos de las legislaciones venezolanas y yo creo que para los que nos están escuchando es muy importante que primero, tres cosas que resalto de la presentación hasta ahora. Primero, que el tema de las luchas no es nuevo, es decir, viene una cantidad de mujeres, nos anteceden, mujeres porque han sido, digamos, las pioneras o las principales interesadas en esta participación para que haya leyes con este enfoque de género, ¿no? Pero además ella decía que las leyes deberían, en general, no solamente unas leyes específicas, sino en general, tener este enfoque para protección hacia la mujer y por supuesto yo creo que esto es una de las cosas más importantes porque a veces tenemos marcos jurídicos que son maravillosos en cuanto a protección por razones de género, pero los funcionarios no están especializados o no están familiarizados con estos instrumentos legales y al final pues esto termina siendo como una dificultad para su aplicación. Entonces yo creo que, pues claro, Dijuli es la especialista en el tema y la que está mostrando, digamos, la especificidad de cada uno de los reglamentos y cómo en una línea del tiempo esto se fue construyendo en Venezuela, pero lo que sí debemos tener en cuenta los oyentes es que no es solamente la existencia de una ley, sino que también esta ley pueda ser correctamente aplicada y además sea de conocimiento de funcionarios y por supuesto de las personas. No sé si ya tenemos a Dijuli nuevamente en línea, ¿no? Bueno, Dijuli nos acompaña desde el estado Zulia. Todos sabemos que, bueno, hay dificultades para la conexión allá. Entonces, en aras de seguir con esto, lo que vamos a hacer es que las preguntas que haya hasta este momento las podemos ir anotando y entonces pasaríamos directamente con la presentación de Liz Torres, ¿ok? Yo voy a dejar de compartir para presentar en este momento a Liz. Es muy... Qué mal que Dijuli se le cayó la conexión, Aquí pero bueno, estamos. Muy bien. llegó. Se cayó. Sí, ya aquí estamos. Sí, Julie, perfecto. Entonces voy a volver a compartir pantalla donde la dejaste para Así continuar terminamos contigo. y le damos espacio a otra persona también. No te preocupes, todavía te quedan algunos minutos. Internet que está de grande. Dame un segundo para compartir pantalla acá. Oh, Sí, cuando los eventos son en vivo pasan estas cosas totalmente. sí, no, y es que estamos ahorita acá en el estado Zulia, bueno, para nadie es un secreto. Eso estaba comentando, no te preocupes, que todos entendemos eso. Estamos desde el enfoque de derechos humanos acá y me avisan si ya Sí, pueden ver la y vamos a presentación. pasar a la otra lámina, sí, a la Perfecto. otra lámina que habíamos hablado del enfoque, bueno, que es relevante, es de orden público y salud pública, que posee objetivos de sensibilización, toda esta normativa que es parte también de un principio de transversalidad que mucha gente
no lo enfoca como tal y debemos seguir avanzando en referencia a la ley para que también se pueda desarrollar el protocolo como tal. El protocolo se pueda desarrollar el reglamento, se pueda desarrollar... A ver acá. Listo. Creo que allí Sí, está. fíjate, esta legislación viene a ampararnos a nosotros de aquel poder patriarcal que muchas veces se queda anclado, ¿no? Y que no nos deja avanzar. ¿A través de qué viene a amparar esta legislación? Bueno, a través de ese tipo de discriminación, de ese tipo de subordinación, de ese control y de esas desigualdades que existen en referencia a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Y esto con un único fin, cuando vemos que está ese poder, que está esa subordinación, que está ese control, sabemos que todas esas incidencias causan daño, y que debemos nosotros hacer, bueno, aplicar nuestra ley, visibilizarla, controlar un poco cómo es esa apreciación o cómo es esa normativa dentro de los sistemas judiciales y no solo. Podemos avanzar en esta. Ok, ya lo voy a poner más grande, pero es que estoy teniendo un temita técnico acá. Ajá, adelante, Julie. No, bueno, aquí, por supuesto, después mis otras compañeras van a hablar con referencia a lo que es la denuncia, lo que es el femicidio. Yo solo aquí traigo como referencia dentro de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, estas 21 formas de violencia y estos 21 tipos de delitos que están en la otra lámina a continuación, que aunque sí en el 2007 eran 19 tipificación, en estos momentos tenemos 21 y más adelante les voy a explicar cómo están haciendo la otra reforma que hay, ¿no? Vemos que, por supuesto, faltan muchísimas tipologías de delitos y de formas dentro de la legislación, pero que se debe abordar siempre con una perspectiva de género, con una transversalidad para poder nosotros ver, verificar dónde puede estar ese tipo de dificultades que no permiten ni siquiera abordar dentro de la vía jurídica o judicial el amparo o garantía de los derechos de las mujeres. Podemos pasar a la otra lámina. Vemos como en la otra lámina están, antes la ley en el 2007 poseía 19 tipos y formas de violencia y delitos, nace después la reforma del 2014 con 2 delitos más, que es el femicidio y la inducción al suicidio, que vamos a verlo a posterior con nuestras compañeras, para que ustedes vean que viene, aunque sí fue muy tardío, en referencia a las demás legislaciones de Latinoamérica, Venezuela incursionar y por supuesto sancionar el femicidio, viene a formar parte del texto legislativo en el 2014. Si vamos más adelante, creo que te fuiste hacia atrás, por favor. Julie, perdona, pero es que hay un temita aquí con la presentación que no me deja compartirla en modo presentación, sí que salga eso después. Entonces, bueno, me da pena que estemos teniendo estos rollos, pero no sé qué fue lo que pasó aquí en la computadora. No te preocupes, aquí vamos a hablar acá de esto, de la ley, cuando hace esa modificación. Ahora que la están reformando, ya sabe, ya hemos hablado de la ley cuando tuvo su primera reforma en el sentido en el 2014, de la ley que nace en el 2007, aunque se ha derogado otra, sería hasta como una tercera, si nos vamos a la parte de la legalidad, sería como una tercera reforma, pero como tomaron después dentro de la Asamblea Nacional esta ley como única, como que si hubiese nacido sola, y no nació sola porque nace a través de la legislación anterior, que por eso hace su derogación, y dentro de esta propuesta de la reforma en el 2021 se están modificando 32 artículos, están agregando 12 artículos nuevos para una totalidad de 138, pero trayendo como la tipicidad o con la parte de los delitos unas 3 nuevas formas de delitos y de violencia, como es la violencia informática, como lo es la violencia política y como lo es la violencia multicausal. Agregan estos después 24 artículos para una totalidad de 138 en
en comparación a la legislación anterior. Y hago énfasis en esto, que aunque si esté en plena discusión la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, seguimos carentes de reglamentos, seguimos carentes, no en las vías institucionales, porque las vías institucionales tenemos hasta demasiadas. Hay otra lámina allí, no sé si está para después culminar. Hay una lámina después de esta que me indica, no, hay otra para ver la 17 más adelante para ver si está allí. Esta, que fíjate que Venezuela tiene un sistema judicial muy amplio, es más, es uno de los, allí se te corrió todo, no importa, es uno de los más amplios a nivel de Latinoamérica y ojo, y quizás hasta a nivel mundial, ¿no? Venezuela tiene en referencia a 97 juezas, que se bajó allí el número, y 31 jueces en materia de violencia de género contra las mujeres. Después tiene 86 juezas y jueces entre esa parte, los itinerantes y suplentes, para una totalidad de 234 jueces y juezas, ¿no? Fíjense cómo es, si lo hacemos en comparación, por ejemplo, en Panamá, que hacen todo lo referente a la defensa de los derechos humanos de las mujeres a través del Tribunal Especial de Familia. En cambio, Venezuela tiene un tribunal autónomo, tiene sus tribunales especiales y específicos solo y únicamente para los derechos humanos de las mujeres. Podemos decir que somos hasta pioneros en este sentido, que sí han habido avances en el ámbito judicial, que sí han habido avances en el ámbito legislativo, pero con carencias en ambos sentidos. Es decir, que tenemos estructuras, tenemos mecanismos, tenemos jueces y juezas, tenemos todo lo que conlleva a la parte de la administración judicial, pero lo que sí estamos carentes todavía son de formaciones, aunque sí en el informe que dio Venezuela para el 9º informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, presentado en virtud al artículo 18, como lo dijimos de la convención, en estos, y salió hace poco, el 9 de junio, perdón, viene todavía a ser carente lo que está allí dentro y que no todo lo que estaba allí dentro de este informe, aunque si hablan de las estructuras, hablan de la parte especializada, hablan de la parte de la defensa, no es tampoco así. Todavía seguimos carentes de personales o de personas capacitadas o formadas con perspectiva de género. Carecemos, como lo dije siempre y voy a recalcarlo siempre, del reglamento y carecen también de mucha perspectiva de género en todos los ámbitos judiciales. Es decir, que no obstante tengamos mecanismos avanzados, carece todavía en ese sentido la parte de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Tenemos tribunales, 106 tribunales, tenemos fiscalías especializadas, una de femicidio y una de trata de personas que ningún país en Latinoamérica lo tiene, en referencia a esto como parte especial. Cabe destacar que Venezuela ha avanzado. Disculpa, si podemos ir cerrando, porfa, ya. Gracias. Sí. Seguimos avanzando, pero seguimos desafiando todavía los derechos humanos de las mujeres y niñas en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, Dijuli. Te quiero pedir disculpas públicas por este tema, porque es que no le pude dar en modo presentación, sino que se quedó la presentación anterior pegada, y para no perder más tiempo, entonces, pues nada, tuve que hacerlo así. De verdad, qué pena, porque la presentación estaba muy bien organizada y bueno, fue un tema técnico mío, de verdad, mil disculpas. Bueno, mientras yo soluciono mi asunto técnico acá, voy a ir presentando a la siguiente ponente, porque bueno, ya yo comentaba un poco, Dijuli, mientras tú estabas fuera, que te desconectaste, el tema de la preparación de los funcionarios, la aplicación de la ley, no solamente es que exista, como tú bien decías, sino que los funcionarios y especialistas estén pues preparados y sean especialistas en género, y nombraba varias de las cosas interesantes que tú nos comentabas sobre que, bueno, esto ha sido un tema de largo aliento, que no han sido leyes que han surgido porque sí, sino que, bueno, persiguen o tienen una lucha detrás importante.
Entonces ahora vamos a darle paso a Yornelis, que es criminóloga egresada de la Universidad de los Andes, magíster en políticas sociales y actualmente se encuentra cursando un doctorado en ciencias sociales en la Universidad Nacional de General Sarmiento, especialista en género. Actualmente es docente del Diplomado de Criminología Aplicada en la Universidad Abierta Interamericana en el curso de femicidios en Argentina, y su ponencia, ella sí la va a administrar ella sola. Ahora se llama Femicidio en Venezuela, la punta del iceberg de la violencia de género. Aquí lo que ella busca es una concepción del femicidio como parte de un continuum de violencia contra las mujeres y la presentación, por supuesto, del marco nacional, la problemática con respecto a la ausencia de información, estadísticas oficiales, que eso pues constantemente lo estamos observando. Entonces yo, para no quitarte más tiempo, te dejo allí, Liz. Tienes 15 minutos, cuando te falten un par de minutos para terminar, pues entonces yo te estaré avisando. Adelante. Mientras Liz coloca su presentación, pueden ir dejando sus preguntas, que no lo dije al principio, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que sea más rápido, colocan hacia quién va dirigida la pregunta, de manera que al final de todas las presentaciones, entonces las podamos recoger y ustedes puedan pues, plantearle a las ponentes sus dudas y sus cuestionamientos. Adelante, Liz. Muchas gracias, Claudia. Primero que nada, bueno, agradecerle el espacio y la participación. Para mí un honor y un gusto hablar sobre este tema, una tarea difícil resumirla en apenas 15 minutos porque el tema de femicidio es un tema que engloba muchísimas cosas, muchísimos elementos, de todos, podríamos decir que todos los que conforman el tema de la violencia contra las mujeres, y no es una tarea menor resumirla o tratar de presentarlo en tan solo 15 minutos, pero voy a hacer mi esfuerzo. Yo quise llamar la presentación Femicidio en Venezuela, la punta del iceberg de la violencia de género, no solo para visibilizar el enfoque sobre el tema del femicidio, sino tener un enfoque macro del contexto sobre el cual se producen estos eventos, ¿sí? Cuando tenemos en cuenta a través del gráfico del iceberg, podemos ver todo el marco en el cual, o el contexto en el cual se suscriben los hechos de femicidio en Venezuela y en el mundo. Tengamos en cuenta que esto es un delito que desde hace muchos años se habla incluso de que es una pandemia porque está presente en casi todos los países del mundo, y que en la mayoría de los casos vemos es una cara visible los eventos más sensacionalistas transmitidos a través de los medios de comunicación, como el femicidio, abuso sexual, violación, acoso sexual, acoso laboral, violencia económica, agresiones físicas contra las mujeres, pero debajo de ello hay una cantidad inimaginable de elementos propios de la vida cotidiana que tenemos casi como naturalizados, como parte de la cultura machista en el marco de la cultura o del sistema patriarcal, que aportan cada uno de estos elementos a dar como consecuencia de los mismos en un femicidio, ¿sí? Entonces, a modo de conceptualizar, entendemos por femicidio la muerte violenta de mujeres por el hecho de ser mujeres en una sociedad y cultura donde predomina una lógica de subordinación y supeditación de las mujeres ante el dominio masculino, propio del sistema patriarcal, como lo venía diciendo. Esta dinámica opera o se maneja como un instrumento de control eficiente en un sistema social, político, cultural y económico. Transversaliza todos estos enfoques para que no sea quebrantado el orden social establecido con múltiples formas de manifestarse, como estas que vemos acá debajo de la punta del iceberg, que conducen casi todas a tipos de violencia contra las mujeres. Cada uno de estos elementos, prejuicios, revictimización, lesbofobia, pisos pegajosos, misoginia, acoso, pacto patriarcal, cada uno merece un análisis puntual. Y todos ellos contribuyen a que su fin máximo sea los casos de femicidio. Entonces, cuando hablamos de femicidio, hablamos de la máxima expresión de violencia contra las mujeres, como parte de un continuum de violencias a lo largo de la vida de las mujeres, presente en todos los ámbitos, formas, gradaciones o intensidades distintas, hasta el extremo de privarnos de nuestras vidas. Esta situación nos mantiene a todas las mujeres en una situación de constante alerta, lo que influye diariamente incluso en la forma en que organizamos nuestra vida cotidiana,
no es extraño para nosotras como mujeres siempre estarnos cuidando de los lugares oscuros, de no andar solas, porque aunque uno lo tiene ya casi que naturalizado, todo eso es sobre la base del temor de que podemos ser víctimas de cualquiera de estos elementos macros que pueden conducir a un femicidio. Desafortunadamente esa es nuestra realidad diaria. Tipificar e identificar las muertes violentas de mujeres por razones de género como femicidio no solo contribuye a visibilizar esta problemática, sino también a contextualizarla en el plano de violencia social y cultural en la cual se suscribe, y rechazar la idea popular de que se tratan de cuestiones extraordinarias, cuestiones pasionales, como muchas veces lo publican los medios de comunicación, o cuestiones de la vida privada entre hombres y mujeres, entre parejas, ¿no? Rechazar esta idea o incorporarla en un marco legal nos permite rechazar esta idea y ponerla en el contexto en el cual se llevan a cabo este tipo de hechos. En Venezuela, como bien lo decía Di Giulia hace unos minutos, es a partir del 2014 que se incorpora en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la figura del femicidio como un tipo penal con una sanción punitoria. Sin embargo, esto es una deuda pendiente que teníamos legalmente en Venezuela desde la aparición de esta ley, en donde fue omitido el tema del femicidio y el tema del aborto legal por cuestiones políticas, por no asumir la visibilización de esta problemática. En el 2014 llega la posibilidad de incluirse y se define como la forma extrema de violencia de género causada por odio o desprecio a su condición de mujer que degenera en su muerte. Esta concepción que se asume a través de esta ley orgánica sobre el femicidio se enmarca en todo lo establecido, como lo decía Di Giulia también, en los instrumentos jurídicos más relevantes en materia de derechos humanos para la protección de las mujeres y la prevención de todo tipo de violencias, como la Convención Belén do Pará y la Declaración de Naciones Unidas para la eliminación de las violencias contra las mujeres. Si bien la tipificación legal es un paso necesario e idóneo hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, desafortunadamente no es suficiente, porque este debe ir acompañado, además de la reglamentación necesaria, que también lo comentaba Di Giulia, una deuda pendiente que todavía no tenemos operacionalizado, considerando el contexto en el que ocurren estos hechos. Esto no es suficiente si no está acompañado de acciones conjuntas e integrales con perspectiva de género, con una merecida perspectiva de género, de parte de las instituciones públicas, la sociedad civil e incluso la academia de la que somos parte, destinados a minimizar las apreciaciones subjetivas y misóginas que permiten que la indiferencia, la impunidad y revictimización de las mujeres, ya sea, o que permiten la reproducción de este tipo de cuestionamientos respecto de las mujeres, ya sea justificando este tipo de acciones, responsabilizando a las víctimas, por lo general terminan siendo culpables de su propia muerte, o defendiendo a los victimarios, quienes también por lo general terminan siendo justificados bajo una mala crianza por parte de sus madres. En cualquiera de los casos, las mujeres siempre terminamos como reducto de culpa de los femicidios, ¿sí? Esta ausencia de acciones efectivas, además, es importante destacar que se denota en la falta de estadísticas oficiales sobre el femicidio o tentativas de femicidio en los casos de Venezuela. Actualmente en Venezuela los datos que se conocen son producto de trabajo de organizaciones sociales o territoriales que hacen el conteo a través de los medios de comunicación o seguimientos cercanos de casos conocidos, ya que desde el año 2016 en Venezuela no están a disposición estadísticas oficiales o institucionales que monitoreen estos casos. Como investigadores, lamentablemente, o como investigador en este caso, lamentablemente no tengo acceso a información oficial, veraz, con criterios sólidos respecto a los casos de femicidio. Esta información desde el año 2016 no es publicada. Sin embargo, organizaciones como el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, a través de su Observatorio Digital de Femicidios de este Centro de Justicia y Paz, ha venido haciendo un conteo, o sea, haciendo un seguimiento de los medios de comunicación, y durante el año 2021, hasta el 31 de mayo, en Venezuela han ocurrido 99 femicidios consumados y 21 femicidios frustrados. Esto nos deja, además, tenemos que tener en cuenta que además de la muerte de la mujer, una de las consecuencias del femicidio es la orfandad de niños y niñas, teniendo en cuenta además que dentro de la caracterización de este fenómeno, más de un 30% de las mujeres víctimas de este flagelo es madre de uno o más hijos. Entonces nos deja un saldo de 13, nos ha dejado en lo que va apenas de 2021, un saldo de 13 niños y niñas que quedaron huérfanos.
En promedio, durante el mes de mayo, y eso es un conteo que se hace en todos los países, cada 30 horas una mujer venezolana es asesinada en nuestro país. Si bien no tenemos las cifras más aterradoras, estas cifras no dejan de ser desalentadoras, porque si lo hacemos en perspectiva, cada día una mujer venezolana es asesinada por razones asociadas a su género, es decir, por el hecho de ser mujer, basada en las construcciones sociales y en los estereotipos de género. Además, para sumar un poco más de datos, el 37% de los casos, más del 37% de los casos se justifica a través de sus victimarios en motivaciones basadas en cuestiones de género. Esto tiene que ver con casos de celos o alegatos de infidelidad íntima o violencia física sistemática, ¿sí? Es decir, había un cúmulo de violencias que acaba con la muerte de la mujer. Hay un elemento que me parece curioso, que hay que tomar en cuenta y que nos habla incluso de la realidad en la que está en este momento nuestro país con respecto a las organizaciones criminales que han tomado muchísimo poder en todos los sentidos y en donde las mujeres también terminamos siendo víctimas de este tipo de organizaciones, ya que se reporta que más de un 20% de los casos de femicidio tienen que ver con venganza de organizaciones criminales en contra de las mujeres. Hay un caso que se hizo un poco famoso, que fue el caso de una joven que denunció a un líder de una banda criminal y terminó siendo asesinada y quemada viva enfrente de su casa. Eso también nos da algunos otros datos importantes, y es que el 33% de los casos ocurrió en plena calle. Esto nos habla de este tipo de eventos particularmente, y más del 50% de los hechos ocurrió en la vivienda de la mujer, de la víctima, o en la vivienda de la pareja. Tengamos en cuenta que como los casos de femicidio, en la mayoría de los casos ocurren en el victimario y la víctima mantienen una relación sentimental o mantuvieron una relación íntima anterior, en la mayoría de los casos, insisto, los hechos por lo general ocurren en la vivienda de estos o en la vivienda de la mujer, en donde puede ser atacada por parte del victimario, contradiciendo incluso la lógica de que el hogar es el lugar más seguro para las personas. Para las mujeres no es nuestro lugar más seguro, y eso se demostró incluso durante la pandemia, en donde aumentaron masivamente los casos de denuncia por violencia doméstica. Ya creo que voy bien de tiempo, ¿verdad? Quería acotar, la falta de información veraz con la merecida perspectiva de género revela además la carencia de acciones encaminadas a atender y proteger a las mujeres frente a la violencia de género o violencia femicida. Si hablamos de, esto es un concepto que se está incorporando, el concepto de la violencia femicida, para mirar todos los hechos de violencia contra las mujeres como una forma de visibilizar la posibilidad de un femicidio. Cualquier mujer que sea víctima de un tipo de violencia contra la mujer, lamentablemente, debajo de esto sucumbe la posibilidad latente de un femicidio, ¿sí? Hace imposible que no tengamos estadísticas oficiales, hace imposible una caracterización de los casos, de las víctimas y el victimario, reproduciendo ambigüedades respecto a la recolección de los datos y el establecimiento de criterios sólidos para conocer, abordar y atender esta problemática. Lamentablemente no tenemos datos respecto de si las mujeres, si estas mujeres que fueron víctimas de femicidio habían puesto denuncia, si habían atendido, si estaban en alguna situación de seguimiento de su caso por alguna institución. Lamentablemente esos son datos que desconocemos completamente, porque las instituciones oficiales no ponen a disposición esta información que estuvo vigente hasta el año 2016, que son datos relevantes no solo para las investigaciones, sino para el conocimiento público respecto a esta problemática que desgraciadamente nos afecta a todos y a todas todos los días. Como les decía, cada 30 horas una mujer es asesinada en nuestro país, al menos durante el mes de mayo. Quería comentar otro dato que me parecía relevante. Como les decía, si bien en la mayoría de los casos de femicidio el victimario tiene una relación o tuvo una relación íntima con la mujer, en el caso de estos se te reporta el dato también relevante de que más de un 30% no lo tenía, y tiene que ver con este caso de venganzas de organizaciones criminales, un dato no menor y sobre el cual tenemos que poner el ojo en este momento en nuestro país. Y ya para finalizar, a modo de reflexión, sin duda que nos unimos al grito del ni una menos, reflexionando sobre el impacto que tiene la violencia de género, no solo en la vida de las mujeres, sino incluso en el desarrollo sostenible de nuestro país y del mundo, porque no por menos los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporaron en su objetivo 5 la erradicación de la violencia contra las mujeres. La violencia hacia las mujeres tiene, como les digo, tiene un impacto social, cultural, económico y político,
puesto que todos los aspectos de la vida están relacionados con la igualdad de género. Por eso se habla tanto de la transversalidad de la perspectiva de género y la importancia de que todos los espacios que hagamos vida estén transversalizados por una merecida perspectiva de género y que nos hagamos parte y responsables de incorporar esta perspectiva de género. No es un capricho nomás. Esto nos insta a todos y a todas a realizar esfuerzos individuales y colectivos a través del desarrollo de políticas públicas, investigaciones, abordajes basados en evidencia, de construcción de lo que mucho se habla desde los movimientos feministas, de los estereotipos de género que tanto daño hacen a esta lógica y a esta dinámica, y que tengan como fin último prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres, ya que es crucial en el ejercicio pleno de nuestros derechos como mujeres y de nuestras niñas, y a su vez en el desarrollo sostenible de nuestro país. Pues el femicidio es solo la punta del iceberg. Bajo él se cimienta una estructura social que sostiene la violencia contra las mujeres y muchos tipos de violencia. Muchísimas gracias, creo que estoy bien de tiempo y con esto he terminado por ahora. Estás maravillosa de tiempo, porque te tomaste 13 minutos y todo quedó muy bien explicado, así que muchas gracias. Yo de la presentación de Liz, antes de presentar a Estefanía, pues nada, me quedo primero con que esta es la expresión más terrible de la violencia que hay contra las mujeres. Yo siento que desde nuestra sociedad se han normalizado muchas expresiones, tú las colocabas abajo de esa semblanza que haces con el iceberg, que es muy interesante porque lamentablemente como sociedad, y hablando específicamente del caso venezolano, pues nosotros hemos normalizado muchísimo ese tipo de expresiones de acoso. En estos días leía un artículo que decía que un hombre decía que qué lástima que habían malinterpretado sus gestos de caballerosidad cuando se le acusaba de acoso, ¿no? Y yo creo que esto es algo de lo que todas hemos sido de alguna manera testigo en carne, por decirlo así, o hemos pasado por eso en nuestros espacios de trabajo, incluyendo la academia, por cierto, y aprovecho el espacio para decirlo. Y yo creo que una palabra fundamental es el reconocimiento, porque yo siempre digo, una persona nunca puede salir de un problema si no reconoce que lo tiene, y lo mismo pasa con las sociedades, ¿no? Entonces el primer paso es el reconocimiento, luego la información, la educación, esa formación en los distintos espacios y en diferentes niveles, no solamente cuando ya estamos adultos, desde pequeños en esto, para evitar las consecuencias, la peor de todas, que es esto, y que además no solamente repercute en la víctima, que ya es bastante, sino como tú bien lo decías, repercute en general en la sociedad, pero también deja familias absolutamente huérfanas y bueno, y desmembradas, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias, Liz, por tu excelente exposición. Yo voy a presentar ahora a Estefanía. Estefanía, pues, es abogada también de la Universidad del Zulia. Aprovecho para felicitarlas a todas porque hace poco fue su día. Abogada de la Universidad del Zulia, magíster en Ciencia Política y Derecho Público, con mención en Derecho Público, y actualmente es la coordinadora de Mulier ONG Venezuela. Su presentación es sobre mecanismos de atención y denuncias disponibles en Venezuela en casos de violencia, porque a veces sabemos qué pasa, estamos viendo estas expresiones, estamos viendo los mecanismos que existen, pero pues esta información valiosísima que nos va a dar Estefanía tiene que ver a cuáles son los lugares o los mecanismos para hacer este tipo de denuncias, ¿no? Entonces yo voy a empezar a compartir pantalla, tú me vas diciendo siguiente, yo espero ya no tener el mismo problemita de hace un momento, por el que me vuelvo a excusar con Dijuli. Segundito acá, me dicen por favor si ya pueden ver la presentación. Sí. Perfecto, le voy a dar modo presentación para que se vea mejor y la vamos pasando. Adelante, Estefanía, te comienzo a tomar el tiempo y cuando te queden un par de minutos, pues entonces te aviso. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, no solo por
por ayudarnos ahorita y moderar, sino también por el esfuerzo para lograr este espacio en esta reunión académica que nos parece tan importante, pues tener la posibilidad de visibilizar estas situaciones que hemos estado conversando esta mañana. Es importante para mí les voy a conversar sobre los mecanismos de atención y denuncia disponibles en Venezuela en casos de violencia contra la mujer, pero sobre todo les voy a enfocar, porque quizás es una de las formas de aprovechar este espacio, sobre las dificultades que tienen esos mecanismos. Pasa la presentación. Ok. Parto conversando de que la información que les puedo compartir el día de hoy es producto de nuestro trabajo en la organización que dirijo, Mulier, y que está dedicado a la atención directa a sobrevivientes de violencia en el estado Zulia. A estas mujeres les proveemos atención psicológica gratuita para afrontar la situación que viven. Y además de este trabajo de asistencia y acompañamiento, hemos hecho el esfuerzo de documentar la situación que viven estas mujeres para poder tener una idea de la violencia que enfrentan y las características, por ejemplo, del agresor o de la mujer. Y esta es la información que les comparto, que es sobre el año que pasamos, el año anterior de atención psicológica, y donde atendimos ya ahorita vamos por más de 100 mujeres, pero en ese momento que hicimos este corte eran 98 mujeres. Entonces las cifras van a estar circunscritas a esta muestra, que es una pequeña foto de nuestro contexto, pero que es importante, como decía Liz, son las cifras que hemos movilizado, que hemos logrado desde la sociedad civil en vista de la falta de estadísticas, de políticas públicas y sobre todo de documentación de la situación de violencia por parte del Estado de nuestro país. Entonces, pásala, Claudia. Primero, en cuanto a la relación de la víctima con su agresor, los datos revelan que el 50% de las mujeres es violentada por sus parejas. Estas son las parejas con las que se encuentran casadas o mantienen una relación sentimental. El 16% de los casos, las mujeres son objeto de violencia por parte de algún otro miembro de la familia, el 14% señala como agresor a la expareja y el 11% señala a terceras personas como agresores. Un 5% manifestaba no conocer a su agresor y un 4% hablaba de algún jefe o compañero de trabajo. Es importante mencionar que los agresores presentaban antecedentes de violencia en un 36% de los casos que atendimos y en el 11% de los casos los agresores poseían o tenían acceso a armas de fuego. Esto es importante porque genera una alarma sobre estos casos. Nosotros hacemos una determinación de riesgos sobre la situación en la que se encuentra la mujer y en estos casos además estaban relacionados con el hecho de que el agresor era miembro de los organismos de seguridad del Estado. Entonces vemos cómo hay una situación que deja en una vulnerabilidad especial a estas mujeres. Siguiente, Claudia, por favor. El tipo de violencia que han experimentado las usuarias se hablaba de en un 58% de los casos de violencia psicológica. En un segundo lugar, el 23% de las mujeres afirmaba ser víctima de violencia física, que es una expresión más clara y evidente de maltrato. En el tercer lugar, el 11% hablaba de ser víctima de violencia sexual y en cuarto lugar, el 6% hablaba de violencia económica, un 2% de violencia laboral. Aquí es importante porque nos habla de que las mujeres, en el caso de estar sufriendo violencia psicológica, identificar estos malos tratos y estas situaciones que se presentan en su día a día como violencia, pueden, en el caso de hacer la denuncia, evitar males mayores, porque como mencionaba la compañera Liz, la violencia física ya está entre las expresiones más visibles y graves del contexto de violencia que puede padecer una mujer. Si los organismos de seguridad pública y los organismos receptores de denuncia atendieran la violencia cuando se expresa en su forma psicológica, que es muy dañina, pero que todavía se puede prevenir males mayores, la cantidad de femicidios que estamos experimentando en Venezuela sería mucho menor. Siguiente, Claudia, por favor. Es común en tiempos de paz, en tiempos de normalidad, sin pandemia, que las cifras de denuncias por violencia no se correspondan con la realidad que se observa en las comunidades y en la sociedad en general. En tiempos de pandemia esta realidad se ha recrudecido. Las limitaciones que presentan las mujeres y las sobrevivientes de violencia para acceder a los órganos receptores de denuncia, como las medidas de cierre de los organismos por la implementación de los lapsos de cuarentena radical que ha establecido el gobierno, la falta de acceso a servicios como transporte, el dinero en efectivo para poder movilizarse, la ausencia de recursos económicos en general, la desconfianza que se tiene sobre el sistema de justicia y por supuesto el miedo debido a las amenazas de los agresores, nos pinta un panorama en el que 69% de las mujeres que atendimos no han denunciado la violencia de la que han sido objeto.
Y en estos casos, en los que sí denunciaron, resulta alarmante que solo el 16% de esos casos había sido tramitado hasta finalizar el procedimiento. Eso nos hablaba de un 84% de los casos que aún estaban en proceso, que tenían dilaciones indebidas, que estaban agotando, desgastando a las víctimas que intentan dar seguimiento a sus denuncias, que acuden a estos organismos de justicia y que no conseguían la respuesta necesaria, y que además, y esto es muy importante para nosotras resaltar, las mujeres que están en situaciones de violencia, la violencia está muy encadenada o muy relacionada con la falta de independencia económica. Entonces es importante tener como ese contexto en el que estas mujeres están viviendo esta situación. Estamos sometiéndolas a un proceso donde el acceso a la justicia no está garantizado, donde incluso si se aventuran en el viacrucis que constituye la denuncia, en condiciones de vulnerabilidad, en muchos casos con enfermedades o afectaciones físicas productos de esa violencia. La mayor parte de las mujeres que atendimos tenían hijos y hijas. Entonces, toda esa suma de vulnerabilidades, y resulta que además no reciben respuesta, pues estamos ante un panorama en donde lograr justicia ante estas situaciones de violencia es muy difícil. La siguiente, Claudia. Esto es importante, todas estas cifras que les traigo es una forma de mostrarles nuestro panorama sobre la violencia, y esto está enmarcado o simplemente sirve como un respaldo, nos hace pensar que las cifras que tenemos, que son pocas, que son la mayoría producto del trabajo de la sociedad civil organizada, que hay una carencia, como se han mencionado a lo largo de la mañana, de parte de cifras oficiales por parte del Estado, pero sí nos hace esa conexión entre lo que nosotros vivimos en nuestra práctica, en nuestra asistencia, en el trabajo de la organización en las comunidades, con lo que estamos viendo en las cifras que se pueden recabar. Según datos aportados en marzo de este año por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, entre el mes de agosto de 2017 y diciembre del 2020 se contabilizaron 610 femicidios. Y solo el año pasado, 2020, se atendieron 713 casos de violencia contra la mujer en todo el territorio nacional. Según este reporte, desde el año 2020 los femicidios se han incrementado, registrándose un femicidio cada 34 horas. Esto lo decían en marzo. Y en los primeros 2 meses de 2021 ya se contabilizaban 51 víctimas de este delito, 26 en enero y 25 en febrero. Esta información coincide con el monitoreo de femicidios llevado por Utopics, que registra 256 femicidios durante el 2020 y 91 casos hasta mayo del 2021. Es importante mencionar que el Estado tiene esta práctica de no dar cifras como política, pero cuando se ven obligados a dar cifras, usan estos periodos en los que es muy difícil determinar si hay un incremento o una reducción de los casos, porque se usan cifras aleatorias donde no hay, por ejemplo, un año específico, una cantidad por meses, no están desagregadas por edad, como se hacen los monitoreos de parte de la sociedad civil, sino que se dan unas cifras para calmar como la exigencia pública de tener datos sobre la materia, pero de una forma en la que es muy difícil de verdad entender la información que se da y generar políticas y exigencia de acciones específicas sobre esta cifra, porque es una práctica que permite pues mantener todavía el área gris donde ellos están supuestamente tomando acciones para combatir la violencia. Es importante, les traigo aquí el artículo sobre los órganos receptores de denuncia para que puedan ver, no se los voy a leer, allí está, pero es para que puedan ver que hay muchas opciones para las mujeres para hacer la denuncia, pero esto, como se ha conversado a lo largo de la mañana, es lo que está escrito en la ley. Y la realidad es que es muy difícil para las mujeres, por muchas de las cosas que ya les he mencionado, lograr hacer la denuncia, confiar lo suficiente, tener los medios necesarios para lograr hacer la denuncia. Y además se consiguen con muchos impedimentos, y aunque esté establecido en este artículo 74 esa diversidad de posibilidades, la realidad es que las mujeres están en una situación de vulnerabilidad tal que efectivamente lograr la denuncia es muy difícil, y estos elementos que dificultan el acceso a la justicia y la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en especial para las mujeres y niñas, tiene varios aspectos. Siguiente, Claudia. Ok, uno de los aspectos más importantes, y por eso les pongo estos artículos, es el tema de los altos costos que generan las denuncias.
La justicia venezolana, según nuestra Constitución, es gratuita y es uno de los principios procesales rectores establecidos en la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, como es la gratuidad. Esto en la realidad no sucede así. Las mujeres enfrentan altos costos relacionados a las denuncias. Esto significa que aunque se supone que, por ejemplo, las copias deben ser simples, que no se les debe, que todo el proceso debe ser gratuito, las mujeres enfrentan el peso de pagar, por ejemplo, $30 para efectuar una notificación, $30 para solicitar unas copias, el tema de que además necesitan, porque las defensorías están funcionando muy mal, necesitan abogados privados que les llegan a cobrar hasta $500 por un proceso que es muy necesario para salir de ese círculo de violencia que están viviendo. Entonces vemos como todas estas cosas en el marco de una situación de una mujer en vulnerabilidad que vive violencia y que probablemente es como la mayoría de la población de Venezuela y tiene un ingreso mínimo que no llega a los $3, entonces vemos que ya allí conseguimos un impedimento. Siguiente, Claudia, por favor. Además de esos altos costos, tenemos el tema de los horarios restringidos. Aquí yo estoy en el Zulia, que creo que no lo mencioné, y nosotros estamos viendo horarios restringidos en los órganos receptores de denuncia y en los tribunales, en la fiscalía, desde los apagones, desde los racionamientos eléctricos. Y con la pandemia esta restricción se intensifica, porque se pone el tema de las semanas radicales, se dejan algunos funcionarios de guardia, pero entonces comienza el tema que se superpone, que es el personal que no está especializado y que le opone a la mujer entonces unos criterios de urgencia o de qué tan grave es la situación para aceptar o no su denuncia. Además, hemos visto casos de formalidades innecesarias que además son discriminatorias, como el hecho de exigirle cierto código de vestimenta a las mujeres que van a hacer las denuncias o a sus acompañantes. Las fallas de servicios públicos también constituyen un impedimento importantísimo, porque entonces significa que muchas veces el órgano receptor de denuncia, la fiscalía, no tiene los funcionarios no van porque no tienen gasolina o transporte público, el edificio no está funcionando porque no tiene agua, y todas esas fallas de servicios públicos que vivimos en nuestra cotidianidad, en nuestra casa, pues también se ven en estos edificios públicos. Además, tenemos el tema de la corrupción. Nosotras desde nuestra práctica hemos evidenciado casos donde las mujeres han sido víctimas de prácticas corruptas en los tribunales, donde los agresores pagan para que se pierda el expediente y el proceso deba volver a comenzar, donde se paga para incluso para incidir en temas de custodia y ejercer sobre las mujeres este tipo de violencia que se ha denominado la academia como violencia vicaria en los estudios feministas, y poder a través del control de los hijos afectar a las mujeres y violentar a las mujeres. Entonces, esto todo sucede en un marco en el que una ley que tiene casi 14 años de vigencia, todavía no ha logrado formar al personal que la aplica, que la debe promover, que debe tener además un comportamiento con mucha sensibilidad ante las situaciones que atienden. Siguiente, Claudia. Estefanía, te quedan 2 minutitos. Sí, ya voy a cerrar. Bueno, ante esta situación del Estado, una de las respuestas que se ha dado es la sociedad civil. La sociedad civil, a veces queremos romantizar el esfuerzo que se hace, que es muy valioso y muy importante, pero nunca va a poder sustituir al Estado, y mucho menos en actividades tan fundamentales para el desarrollo de una sociedad como es el acceso a la justicia, el impartir justicia. Una mujer puede tener asistencia de la sociedad civil, atención psicológica, médica, orientación legal, pero si el agresor sigue en la calle agrediéndola, ella no va a tener paz y sus derechos no van a estar garantizados. Pero igual la sociedad civil, sobre todo durante la pandemia, yo creo que es importante resaltar que ha hecho muchos esfuerzos, por ejemplo, ante la imposibilidad de las mujeres de conseguir respuestas satisfactorias en la justicia. Hemos tomado estrategias de incidencia como por ejemplo las redes sociales, hacer tuitazos, hacer campañas que permitan, en casos que pueden verificar en las redes, como el de Linda Loaiza, el de Sandra Hidalgo, el de Ángela Aguirre, que permitan hacerle la exigencia a las autoridades y hacer el caso parte de la agenda pública para que se pueda tener mayor apoyo. También otra de las estrategias que se han utilizado es llevar algunos casos
a litigio internacional, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y allí se ha logrado, por ejemplo, medidas cautelares a favor de las mujeres que están atendidas en la maternidad Concepción Palacio, la importante decisión sobre el caso de Linda Loaiza, y además otra de las estrategias que hemos utilizado para fortalecernos es la constitución de redes, que nos permitan pues fortalecer y tener una atención integral hacia las víctimas. Siguiente, Claudia, porfa. Entonces, este tema de las formas redes, documentar lo que está pasando, hay unos ejemplos muy importantes que van a suceder ahorita para el examen periódico universal de Venezuela, en donde la sociedad civil venezolana está documentando todas las violaciones que se dan en el caso de los derechos de las mujeres y niñas venezolanas. Hay una participación de las organizaciones en la asistencia humanitaria que está dando la ONU. Se están generando normas especializadas y esto es importante porque aunque las normas, como vemos en el caso de la ley, no necesariamente significan una aplicación, un cambio de paradigma en el trabajo del día a día en los tribunales, sí son una forma de exigir un trato diferente, acciones distintas, y esta norma contentiva de cómo deben actuar los funcionarios policiales en la investigación penal para la atención temprana y oportuna de las víctimas de violencia de género, que se emitió en febrero, va a ser clave para tener exigencia para que exista un mejor trato en el momento de la recepción de denuncias. Y también es importante destacar que para noviembre el gobierno activó el 0800 Mujeres, que es una línea específica para los casos de violencia, que aunque ya está funcionando un poco mal y no funcionó durante toda la pandemia, sino que la activaron en noviembre, es una posibilidad para que las mujeres tengan atención, porque para, como conclusión, quiero decirles que lamentablemente las mujeres que viven violencia, las mujeres y niñas están en una situación de vulnerabilidad muy importante y el Estado debe activarse, la sociedad civil debe seguir haciendo exigencias, la academia es un espacio muy valioso para acompañar esas exigencias porque la garantía plena de los derechos de las mujeres tiene que suceder ahora, no puede estar sometida a una coyuntura política o un cambio de paradigma, necesitamos la exigencia porque lo estamos viendo en la cantidad de femicidios, las mujeres están pagando con su vida la falta de atención por parte del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía, además por acelerar, te di un minutico allí. Estamos cortos de tiempo. Yo le iba a comentar a Andrea que bueno, nos está apoyando con la parte técnica, que ahora viene Venus Fadul, y vamos a pausar la grabación porque ella va a tocar un tema que es sensible y no puede ser grabado en este caso, y ya retomamos nuevamente con nuestra última ponente, que sería María Corina Muscos. Entonces yo la voy a detener un momento, Andrea, para presentar a Venus, y después la retomamos otra vez. Un poco lo que decía Venus, lo voy a conectar con lo que mencionaba Estefanía. Primero, lo fundamental que es la presencia de la sociedad civil. Si bien es cierto, Estefanía mencionaba algo, y es que no se puede, digamos, comparar la acción del Estado con lo que pueden hacer las organizaciones, pero ha sido fundamental en estos tiempos oscuros que vivimos en Venezuela en cuanto a data y desde todo punto de vista. Pero ellas mencionaban dos cosas que además Venus las ejemplifica muy bien en la práctica. Y es que la violencia generalmente viene del entorno cercano, ¿no? Ya sea tu trabajo, en este caso familiar, tu expareja o tu propia pareja. Y además no solamente afecta directamente a la víctima, sino también al entorno, en este caso los hijos. Yo la verdad desconocía de ambos casos y bueno, siempre me quedo muy afectada con estos temas. Yo voy a darle el paso a María Corina Muscos. Yo voy a pasar su presentación. Gracias otra vez, Venus, por tu presentación. Les decía por el chat que pueden dejar sus preguntas o me las pueden mandar a mi correo electrónico claudiavargasrivas@gmail.com, y bueno, yo comprometiendo a estas mujeres ocupadísimas a que me respondan si llegan a haber preguntas. Voy a pasar de una vez la presentación de María Corina, pero primero, María Corina también es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Género y Derechos Humanos. Fue becaria de
de Rómulo Gallegos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es fundadora de Venezolanas Globales, una iniciativa que une a las migrantes venezolanas con el objetivo de visibilizar y apoyar el trabajo de las venezolanas en el extranjero. También participa de la iniciativa que yo les mencionaba al principio, promotora de la iniciativa Venezolanas Investigan, de las que somos casi todas las que estamos y las que están entre las participantes y las oyentes. Las invito a que la puedan revisar, ya yo les voy a dejar el link y a que puedan unirse. Y ella nos va a hablar de las políticas para generar entornos seguros. ¿Qué pasa si ya tenemos todo este panorama que nos han descrito? Si hay estas dificultades con todo el marco legislativo, funcionarios que no entienden la perspectiva de género, todas estas limitaciones que además tenemos por el asunto país, ¿qué podemos ir haciendo? Y por eso quería que María Corina cerrara con esta presentación. Entonces ella nos va a hablar de, digamos, de algunas de las opciones o de políticas que se pueden ir haciendo desde nuestros espacios para generar entornos más seguros. Yo sin más la voy a presentar. Igual tienes 15 minutos. Yo te los voy a comenzar digamos, a contar ahora. Me avisan, Muchísimas por favor, gracias, cuando Claudia. puedan ver la pantalla. ¿Me confirmas si que se escucha? Se escucha muy bien. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Sí, la veo perfectamente. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí, las que nos van a ver adelante, pues nuestras compañeras Estefanía, Venus, Jordanis y Dijuli. La verdad es que encantada con sus presentaciones, y quizás yo voy a cambiar un poco el tono de la presentación porque les voy a hablar un poquito de qué podemos hacer nosotras en las instituciones, en las organizaciones, para crear políticas para abordar las violencias y el acoso. Pues yo quería comenzar un poquito con unas estadísticas que tiene la OIT. De conformidad con la OIT, en el 2019, 2.78 millones de trabajadores mueren cada año de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Estos alrededor de 2,4 millones están relacionados con enfermedades y 374 millones de trabajadores sufren de accidentes de trabajo no mortales. Y si vemos la relación con homicidios, el UNODC también nos habla un poquito de 500,000 de personas que mueren asesinados por homicidios y armas de fuego. Estamos hablando que los accidentes laborales que tienen que ver con causas estructurales, que son prevenibles, tienen un impacto muchísimo mayor que los homicidios. Entonces tenemos que tener un ojo en los espacios laborales para ver qué podemos hacer para construir espacios más seguros, porque además es importante reconocer que las violencias y el acoso en el mundo laboral afectan no solo la salud psicológica, física, sexual de las personas y al final su dignidad. Y queremos crear espacios seguros para que todas las personas puedan trabajar. Listo. La siguiente lámina, por favor. Y mis compañeras hablaron muchísimo sobre los conceptos de violencia, feminicidios, etcétera, y yo les quiero hablar del acoso y las violencias. Lo primero que tenemos que saber es una conducta no deseada, es decir, no hay consentimiento. Y cuando hablamos de consentimiento, el consentimiento tiene que ser afirmativo, y eso es algo que el no es no ya no es suficiente, tiene que ser afirmativo, sí es sí. De tipo sexual, ¿qué puede incluir? Y Claudia, si quieres vas poniendo las siguientes, es de tocamientos, preguntas intrusivas, solicitudes sexuales, no viene con la presentación interactiva. No es bien recibida, ofende e incomoda. Y esto es importante porque para una persona, para el presunto perpetrador, puede parecer que la conducta es inofensiva, pero si la conducta ofende, no es bien recibida, incomoda y causa daño, que puede ser concebido un daño psicológico, moral o personal, estamos hablando de acoso. Si quieres la siguiente lámina. Claudia. Listo. Ahorita, ¿qué vamos a hablar, no? Y es muy importante que cuando hablamos de acosos y violencias sexuales entendamos que todo esto se ubica dentro de factores estructurales que perpetúan las discriminaciones y las violencias, porque estamos hablando, como muy bien hablaban mis compañeros anteriormente, estábamos hablando de machismo, estamos hablando de patriarcado, estamos hablando de prevalencia de estereotipos de género y estereotipos sexistas, estamos hablando de una discriminación histórica que ha impactado de forma diferenciada a las mujeres en todas las dimensiones, física, psicológica, sexual, económica, entre otras. Entonces es importante que cuando hablemos de acoso sexual también entendamos las discriminaciones históricas que hemos sufrido las mujeres, y por eso es que nosotras somos en la mayoría de los casos las víctimas de estos actos y de esta perpetración. Entonces, en líneas generales tenemos esto. Ahora bien, el convenio de la OIT es muy importante. Si quieres regresa al anterior, Claudia.
porque el convenio de la OIT que fue aprobado en el año 2019 nos trae un frame, nos trae un concepto específico de qué se entiende como violencia y acoso sexual, y es histórico para las mujeres, es histórico para el mundo laboral que tengamos un convenio que se especifique en acoso y violencias laborales y de tipo sexuales en las organizaciones y en las empresas. Entonces vemos, son comportamientos. Puede ser una sola vez o puede ser de manera repetida, y lo que en verdad hemos encontrado es que la mayoría de los casos es de manera repetida, y se muestra un poquito como ese iceberg de la violencia que nos hablaba un poquito nuestras compañeras anteriores, donde comienza por un mensaje de texto y luego va incrementando las violencias. Si quieres la siguiente. Como ya les había hablado, no voy a indagar en el concepto, les invito a que busquen el convenio 190 del OIT y vayan a buscarlo. Algo de lo más importante que tiene el convenio de la OIT es que presenta que estos tipos de violencias pueden darse dentro del lugar de trabajo, así como fuera del lugar de trabajo. Es decir, no solamente significa en la oficina, puede ser en tu medio de transporte, puede ser cuando tú vayas a una conferencia. Entonces trae un concepto que es muy importante que lo estemos vigilando y lo estemos utilizando nosotras para hablar de violencia y acoso. Obviamente tenemos que involucrar a los estándares internacionales, la Convención Belén do Pará y muchos instrumentos internacionales para esto. Y bueno, vamos a la siguiente lámina. Y bueno, ¿por qué tenemos que tener espacios libres de violencia? O sea, a veces se preguntarán, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué tenemos que hablar de espacios libres de violencia? Bueno, porque es un derecho que tenemos las mujeres y las personas de vivir, si quieres la siguiente, Claudia, las mujeres y las personas de vivir en espacios y entornos libres de violencia. Son actos de discriminaciones, si que podemos volver hacia atrás un poquito, son actos de discriminaciones y es la obligación de los empleadores crear espacios libres de violencia. ¿Y por qué? Porque hay costos asociados, y vamos rapidito con los costos asociados a las prácticas, porque además esto genera impacto, no solo en la persona que es víctima de los acosos, sino genera impactos en la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos que hay costos, genera costos en la productividad, genera costos de salud, genera reducción del bienestar de la persona. Si quieres la siguiente. Tiempo fuera del trabajo, tú disminuyes tu productividad si eres víctima de acoso, te cambias probablemente de empleo, tiene un costo de oportunidad para las empresas, tiene costos médicos involucrados, de investigaciones, pérdida irrecuperable de la eficiencia del trabajador. Generalmente una de las dos personas termina saliendo y probablemente es, y siempre es la víctima. Si quieres hay otras laminitas, 50% de los casos alguna persona deja la organización. Esto generalmente es la persona que ha sido víctima, que la mayoría de los casos son mujeres. Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos de acoso en las organizaciones, y a ver si me da tiempo, vamos a hablar de los factores asociados a la violencia, porque yo creo que es muy importante que entendamos, y muchas organizaciones niegan que en sus instituciones, incluidas organizaciones de derechos humanos, existan casos de acoso y violencia sexual, y lo que hay que entender es que hay factores que se asocian a la violencia y al acoso, y hay factores que posibilitan que estos tipos de actos, que son violatorios a los derechos humanos, sucedan. Entonces, vamos un poquito ahorita con ¿cuáles son esos factores asociados a la violencia? Si quieres la siguiente. Estoy aquí corriendo. Hay una investigadora de violencia y acoso en el mundo laboral que es muy famosa, que se llama Vicky Schultz, y la tienen allá abajo, y les invito a que lean sus trabajos, son bastante largos, pero son muy buenos. El último de ellas es muy importante porque ella te habla. El tema del acoso laboral es un tema de sexismo, no es un tema de deseo sexual, ¿sí? No, te habíamos perdido, pero adelante. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, tienes 5 minutos. Uy, Okay. Bueno, voy a volar con esto. Yo sabía que iba a estar como muy difícil, pero bueno. Para Vicky Schultz es importante destacar que existen dos factores asociados con la prevalencia del acoso y las violencias en el trabajo. Uno, el trabajo segregado por sexo, y la segunda, la autoridad ilimitada y subjetiva. Entonces, es importante saber que no existe una relación directa entre la escasez de denuncias y ambientes libres de acoso y violencia sexual. Hay más probabilidad que por la normalización de todas estas conductas en los entornos laborales y que no existan mecanismos para acudir y atenderse ante estos, entonces se piense que no hay casos.
Y el grado en que una organización es vista por sus empleados y sus empleadas como permisiva del acoso sexual tiene relación directa entre el nivel de acoso que ocurre en la organización. Entonces, mientras más permisiva es la organización con estos tipos de actos, pues más prevalente hay que exista. Entonces son dos: el trabajo segregado por sexo y la autoría ilimitada subjetiva. El trabajo segregado con sexo, porque se ha comprobado que es una realidad en las organizaciones, que las mujeres son contratadas, a pesar de ser contratadas en mayor número, es decir, somos más las mujeres contratadas, generalmente son los hombres los que ocupan los poderes y la toma de decisión, y esto es lo que se conoce como un trabajo segregado. Los estereotipos, la idea de que los hombres son líderes, de que las mujeres son mejores para ejecutar, que los hombres tienen mayor capacidad de liderazgo y de gerencia, porque las mujeres somos muy hormonales o somos muy sentimentales. Entonces, estos también son conceptos y estereotipos de género que impactan en cómo somos percibidas en el entorno laboral. Por ejemplo, el acoso sexual en contra de una mujer es mucho más usual en espacios donde la mayoría de los empleados son hombres, y el caso, por ejemplo, el acoso de discriminación racial es más usual cuando hay no sé, por ejemplo, más hombres blancos en una organización. La autoría ilimitada y subjetiva, y a ver si me da tiempo de entrar en el contenido, en el core que quiero hablar. La autoría ilimitada es un factor que obedece a las estructuras de poder, al uso del poder que tiene la persona para contratar, asignar, promover, despedir y evaluar a las personas. Y mientras más ilimitada es este poder que tiene esta autoridad, entonces más prevalente podría ser el nivel de acoso sexual. Entonces, para disminuir los factores que influyen en la proliferación del acoso, recordemos que esto no es un tema de una manzana podrida que está dañada en la institución, son entornos que permiten que esto suceda. El rol de las altas autoridades es muy importante para impulsar los esfuerzos en la prevención y el acoso en los espacios laborales. Si quieres, sigue a la siguiente porque me quedan 2 minutos. Y bueno, esta es si quieres, sigue a la siguiente porque no me da tiempo a explicar. Ok, ¿cuáles son las buenas prácticas institucionales? Y esto es el core de lo que venimos y pues es muy importante que entremos acá. El primero, códigos de conducta. Los códigos de conducta son guías del comportamiento que tiene que tener el profesional y las integrantes de las organizaciones. Es importante que esos códigos de conducta no solo sean una vez que se emitieron y más nunca se revisaron, sino que se vigile y se vincule a la organización y se tenga el empleado o la empleada que firme los códigos de conducta de forma anual, se hagan revisiones, por ejemplo, bianuales de los códigos de conducta y se empiece a actualizar periódicamente, porque bueno, tenemos que actualizar, hemos evolucionado. Los protocolos para la atención de casos de violencia y acoso, generalmente todo el mundo cuando habla de violencia y acoso habla solamente de los protocolos, pero los protocolos es una de las buenas prácticas que pueden aplicar las instituciones para crear ambientes y entornos libres de violencia. Capacitaciones al personal, y esto es muy importante porque las capacitaciones primero tienen que ser diseñadas en torno a la organización, no puede venir una persona y hacer una capacitación sin enseñar, sin instruir cómo hacerla, tiene que entender un diagnóstico de la institución, tiene que formar parte de una estrategia, no sirve una capacitación cada 3 años, no sirve una capacitación solo para los empleados y no la alta gerencia, tienen que ser parte de una política. Que cuenten con el respaldo de las más altas autoridades. Esto es súper importante, que estas capacitaciones sean dadas y todos los empleados estén allí presentes, que cubran no solo situaciones de violencia y acoso, sino conductas que fuera de la relación de jerarquía podrían ser consideradas inofensivas. Y hay otro que es muy importante, que es la capacitación del bystander, que es la capacitación del tercero, que es muy importante y tiene que hacerse de forma muy específica, esta capacitación única. Verificar los antecedentes penales de las personas con las que se va a colaborar en el futuro. Es importante que las organizaciones internacionales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones y puestos que por su reconocimiento, que por su importancia deberíamos verificar que la persona, porque lo que sucede es que estas personas que han sido denunciadas por violencia y acoso brincan de institución y salen y entran y no sabemos quiénes están. Y el acompañamiento y creer en las víctimas. Y no me da tiempo, si quieres pasa la siguiente rapidito antes de que llegue las 11:41, ¿cuáles son los principios rectores? Porque bueno, son varias políticas, pero tenemos que tener presente que estos son los principios rectores muy importantes a la hora de desarrollar políticas públicas dentro de las instituciones, que no solo incluyen un protocolo. Creo que hay otro por ahí, Claudia: centralidad, confidencialidad, debido proceso, presunción de inocencia, reparación y no revictimización. No me da tiempo de entrar en cada una de ellas y lo lamento profundamente, o no sé si todavía tengo tiempo, Claudia,
pero esto era un poco lo que nos habían dicho 1 minuto, pero si quieres continúa hasta donde esté, y ya le dije a los participantes que me pueden escribir a mi correo y podemos ampliar por allí adelante. Perfecto. Bueno, creo que los principios rectores, o sea, les hablé de las políticas públicas, les hablé de que tiene que ser varios ejes, no solo que con que la empresa emite un protocolo, un código de conducta es suficiente, tiene que hacer capacitaciones, tiene que verificar quiénes son los empleados cuando entran, cuando ingresan y hacer una verificación de las personas. Y estos principios rectores son muy importantes para que podamos construir esas políticas. Lo primero centrado en las víctimas, y esto es algo que ha fallado el sistema de justicia penal enormemente porque se enfoca en el acto, como muy bien decía Beno, en el aborto. No se enfoca en la centralidad de la víctima, una niña menor de edad que fue víctima de violencia sexual. Entonces, central en la víctima. ¿Qué debo considerar? Las necesidades y las preocupaciones de las personas que han sufrido violencia sexual. Claramente tiene que ser sin discriminación, que el proceso se desarrolle bajo valores de empatía, sensibilidad en la prestación del servicio. Estamos hablando de personas, estamos hablando de personas que trabajan en tu institución y son temas sumamente delicados que generalmente ocurren en la misma jerarquía o el mismo puesto. Esto no sucede generalmente sucede con jerarquías, y esto lo vimos, por ejemplo, y ahí Vicky Schultz te habla un poquito del caso de Hollywood con Harvey Weinstein, de la jerarquía, pero también es importante saber qué ocurre entre peers, ocurre entre tus compañeros y compañeras de trabajo. Entonces es importante que se preste, que las denuncias y en todo el proceso de investigación a la hora de activar el protocolo, que quiero insistir, el protocolo es reactivo ante una situación de violencia y acoso. Las empresas deberían tener previstas situaciones y entornos para que no sean violentos y sean seguros para las mujeres y las personas que trabajan ahí. Entonces, una vez que se activa el protocolo, tenemos que tener presentes estos principios rectores, debido proceso, que tiene que hablar de independencia, imparcialidad, tiene que ser tratado con celeridad y sin retrasos injustificados, porque si no al final no se está reparando la víctima que ha sido víctima de estos temas de acoso. Confidencialidad, que la persona cuando intervenga o estén involucradas en el proceso, bien sea como terceros, bien sea como testigos, ellos pueden en todas las etapas del proceso guardar la confidencialidad. Reparación. Muchos de los que fallamos cuando hablamos del sistema de justicia penal es esa reparación. Los actos de violencia ocurren en entornos que por acción o por omisión suceden, y no solo se trata, y nuevamente yo quiero insistir, no se trata de apuntar al perpetrador, no se trata de apuntar es que la manzana podrida que estaba aquí, sino que la institución se haga responsable de actos que sucedieron en su trabajo, en sus esferas de competencia, donde ellos por acción o omisión lo permitieron. Entonces, bueno, no quisiera instalarme un poco más, me gustaría, pues esto podría ser un taller completo, los principios rectores y las políticas y la capacitación del tercero. Agradecer enormemente por el tiempo, mis compañeras también por estar ahí, y a Claudia por haber coordinado este taller. Sí, yo voy a agradecer, bueno, a todas ustedes, por supuesto, pero sobre todo al técnico, a Andrea, gracias por darnos estos minutos. María Corina, a pesar de que no tenías tanto tiempo, usaste los 15 minutos. Sí, entonces yo les invito, bueno, ahí les dejé el link de Venezolanas Investigan, les dejé mi correo electrónico, y entonces estamos por allí pendientes. Está la grabación de esto, que después la vamos a tener disponible, y también nosotras vamos a hacer un resumen o una relatoría para que ustedes puedan tener a mano. Seguramente se publicará por redes sobre todo este espacio. Muchísimas gracias a todas, a todos los que nos escucharon, a Andrea, y bueno, de verdad que agradecida de corazón a LASA por este espacio, y a ustedes por haberme apoyado, y bueno, ya seguiremos compartiendo en otros espacios. Hasta luego, que estén muy bien.